Muy buenas tardes con ustedes el día de hoy para continuar la clase del taller Gestores de Paz, la maestra Claudia Alonso. Adelante, maestra, y pues una disculpa a quienes estuvieron puntuales, más que nada por problemas técnicos de un servidor. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, Frank. Bueno, yo soy la maestra Claudia Alonso Cuellar. Voy a estar con ustedes en esta parte de su curso. Y pues vamos a desmenuzar un poquito la cuestión del conflicto. Voy a presentarles, bueno, primeramente me presento, soy Claudia Alonso Cuellar, soy abogada, pero también soy mediadora y conciliadora certificada por el Poder Judicial de Aguascalientes desde el año 2013. Actualmente soy la presidenta de la red de mediadores, conciliadores, facilitadores certificados en Aguascalientes, directora de Círculo Artemisa, Arte y Cultura para la Paz. Tengo ahorita, sobre todo por la cuestión de mi doctorado en humanidades con especialidad en cultura y patrimonio de paz, estoy realizando círculos restaurativos desde una perspectiva comunitaria. Y bueno, pues también tengo muchos años dedicándome a la docencia y soy escritora. Entonces, pues ahora sí que es un gusto estar aquí con ustedes. Esperemos, tenemos 2 horas. Sí es como un poquito el material, por lo tanto voy a tratar de ser lo más concisa posible. Sin embargo, tampoco no se trata como de atiborrarlos de un montón de información, sino que pues también hacer énfasis en aquellas cosas que nos parezcan más trascendentales respecto a la teoría del conflicto. Entonces, para comenzar, ahorita les voy a presentar, hacer la presentación. Perdón, José Roberto, dime. Mm, ¿Sí? ¿José Roberto? ¿No? Ok. Bueno, entonces les voy a pedir ahorita que vamos a hacer una actividad de rompehielo donde nos vamos a presentar la forma en que nos gusta que nos llamen y nuestro color favorito. Para hacer esta actividad, mientras hacemos la actividad, en la medida de lo posible, quienes puedan, me gustaría que prendieran cámara para podernos saludar y podernos conocer. Entonces, bueno, no sé si pudieran prender las cámaras aquellas personas que quisieran participar en la dinámica. Si están en trabajo o si no pueden participar de la dinámica, pues si por favor nos pudieran contestar esas preguntas en el chat, ¿sale? Para podernos presentar todos. Entonces, bueno, yo voy a comenzar. Bueno, yo soy Claudia, como ya les dije, me gusta que me digan Clau. Y bueno, mi color favorito el día de hoy es el lavanda. Ay, ¿qué pasó? Yo no fui, les juro que yo no fui. ¿Qué pasó? ¿A quién se nos atravesó el sonido? Bueno, no sé si se escuchó. No, Sí, sí se escuchó. Ay, Lupita, sí, perdón. gracias. Entonces, bueno, esa es mi presentación. Entonces, no sé si gustes continuar, Alexis. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Alexis González Hernández. Prefiero que se use el nombre de Alexis. Eh, y mi color favorito es el negro. Gracias, Alexis. Este, em, Hola, hola, bueno, yo soy Sandra Cecilia Reyes Aguilera. Me gusta que me digan Sandra y mi color favorito es el azul. gracias, Sandra. También tiene que haber aprendida escuela de formación. Sí,
Mi nombre es Carlos Enrique Gómez Chirinos, venezolano, nacionalizado en México, y me gusta que me digan Carlos. Soy doctor en educación. ¿Y tu color favorito, Carlos? El blanco. Gracias, Carlos. Lupita. Hola, sí, bueno, yo me llamo María Guadalupe. Me gusta que me digan Lupita, aunque también en mi trabajo me dicen Malú. Y mi color favorito es el rosa. Gracias, Malú. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Juan Antonio Maldonado Segura. Me gusta que me digan por mi nombre completo, Juan Antonio. Mi color favorito es el gris y soy persona con discapacidad visual. Es decir, soy ciego. Gracias. Gracias a ti, Juan Antonio, por compartir. Lidia, ¿querrías participar? Sí, buenas Adelante. tardes. Buenas Yo tardes. me llamo Lidia del Rosario Álvarez Rabel. Actualmente estoy jubilada. Mis colores favoritos son azul, el rojo, el verde y el blanco. Wow, toda una gama de colores. Qué padre. Muy bien, gracias, Lidia. Florina, ¿podrías y querrías participar? En el chat nos dice José Roberto que, permíteme tantito porque ya te me perdiste. José Roberto Pérez, me gusta que me digan Roberto, mi color favorito es el azul y eres oficial de tránsito. Muchas gracias. Y nos dicen también en el chat, Magnolia Campero, me gusta que me digan Mag y mi color favorito es el rojo. Muchas gracias a Roberto y a Mag. No sé quién me esté faltando, Florina, me parece. Florina dice que es Florina y su color favorito es el azul. Gracias. Y la licenciada Elvia Galloso. Creo que ya nada más nos estarías faltando, Lick. No sé si nos escuchas. Ok. Todos me dicen Elvia y mi color favorito es el negro. Muchas gracias a todos por su participación de presentación. Bueno, ya sabemos algo, sabemos cómo nos llamamos y algunos nos saludamos, aunque sea que por medio de video, otros solamente por audio o por... Ahora voy a comenzar a compartir con ustedes la presentación, porque precisamente vamos a hablar de lo que es el conflicto. Ok, aquí tenemos esto. Ya está. Ok, ustedes están en el taller de gestores de paz. Déjenme decirles que yo ya tomé este taller y está bien padre. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí en su momento. Y bueno, pues ahora en esta sesión a mí me toca la teoría del conflicto. Ya hicimos nuestro rompehielo y me gustaría, nada más que ¿saben qué? Permítanme un segundito porque no vi si estoy compartiendo con audio, porque si no, los videos no se van a escuchar. Quiero que observemos este video y ahorita vamos a hacer algunos comentarios. Maestra, Dígame, soy Juan Antonio Maldonado. dígame, Juan Antonio. Quisiera solicitar, de ser posible, si se hace un ajuste razonable para que me describan un poquito dentro de las posibilidades de la clase lo que no puedo ver. Sí, claro que sí. De hecho, ahorita, acabando el video,
te iba a comentar, porque no es un video que tenga diálogos, este no tiene diálogos. Entonces, si nos tienes paciencia 2 minutitos, lo vemos y te lo describo al final. Gracias. Un placer. Bueno, antes ay Dios, antes de continuar, le voy a tratar de describir a Juan Manuel el video lo mejor que me sea posible. El video se titula El Puente y son unos dibujitos animados donde hay un puente que solamente son una serie de troncos amarrados. Abajo del puente, pues hay un río que pasa, ¿no? Y pues está alto, se ve como que si fueran unas montañitas que están unidas por el puente. En ese puente, que es angosto, porque nada más son los troncos así amarrados uno con otro, pues hay dos animalitos que quieren pasar. Por un lado está un alce y del otro lado está un oso, que se encuentran a medio puente y uno le dice al otro que pues se regrese porque él quiere pasar primero, el otro le contesta que no, que él es el que tiene que pasar primero, y el alce y el oso pues comienzan a forcejear porque ambos quieren pasar al mismo tiempo. Cuando están forcejeando, atrás del oso llega un mapache que amablemente les dice a los dos, oigan, pues denme chance de pasar, pero el oso ya muy enojado toma al mapache del cuello y le da una patada y lo avienta hasta a la orilla, ¿verdad? Digamos que a tierra firme, o sea, hasta lo regresa ahora sí que por donde vino. Y luego ya se siguen peleando y luego atrás del alce hay un conejito que quiere lo mismo, que quiere pasar. Y entonces el alce hace lo mismo, lo agarra de las orejas, le da una patada y también lo avienta hacia el pasto, ¿no? O sea, y entonces que no esté dando lata. Entonces ya el alce y el oso se ponen a pelear porque quieren ambos pasar por el puente y nadie quiere darle chance al otro de pasar.
Y entonces el mapache y el conejo, desde la orilla, el mapache empieza a cortar con sus dientes la cuerda para que el puente se caiga y el mapache la desamarra de una orilla, de uno de los lados. Entonces el oso y el alce pues caen al río, caen al agua. Entonces, el puente queda sostenido solamente por lo ancho de los troncos, que es todavía más delgadito el puente. Y ahora los que se encuentran en el centro del puente, pues son el mapache y el conejo. Pero estos pues se quedan viendo y entonces el mapache se agacha y le indica al conejo que lo brinque. Y entonces el conejo lo brinca y ya se despiden y cada uno sigue con su camino. No sé si sí me expliqué, Juan Antonio, porque pues yo no soy luego muy avesada para hacer este tipo de descripciones, pero no sé si me expliqué. Sí, maestra, entendí perfectamente la idea. Gracias. Un placer. Entonces, pues ahora les pregunto a ustedes, ¿qué les pareció este planteamiento? Como conflicto. ¿Le puedo participar? Adelante, Alexis. Aquí platicamos todos y aquí aprendemos todos de todos. Pues a mí me parece que son dos formas distintas de afrontar una situación. En la primera se genera un conflicto precisamente porque hay una especie de diferencia que no están dispuestos a tratar y la actitud pues de tanto del alce como del oso es la de enfrentarse, ¿no? Y empiezan a empujarse, empiezan ya a hacer como a expresar ya violencia, ¿no? Y en la otra circunstancia, pues el conejo y el mapache, me parece que es un mapache, se Sí. encuentran exactamente enfrentando la misma situación, pero deciden, uno decide como darle paso al otro, toman como una actitud diferente, ¿no? Entonces el otro como que le da paso y terminan como más contentos, ¿no? Hasta se despiden. Es correcto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Yo, A ver, Elvia. sí, adelante. Elvia, sí, adelante. Bueno, en el video nos muestra la falta de comunicación que puede haber en un conflicto y las posibilidades de proponer una solución a él. Entonces, al no tener una buena comunicación y la única comunicación que se conoce o que se observa en el video es una comunicación violenta. Entonces, desde ahí inicia el conflicto por la falta de comunicación. Ok. Sí, es esta primer parte donde el alce y el oso no tienen esta comunicación, ¿no? O sea, es de que, pues yo paso porque lo quiero yo, ¿sale? Así es. Efectivamente, sí, gracias, efectivamente. Entonces, aquí hay algo bien importante que tanto Alexis como Elvia nos han hecho observar. En primer lugar, me encanta que Alexis haya distinguido perfectamente lo que es la situación del conflicto, porque la situación aquí es que hay que pasar el puente, pero las personas podemos decidir si pasar el puente se vuelve un conflicto o no, ¿sí? Que es precisamente lo que nos decía Elvia de la falta de comunicación. ¿Cuántas veces precisamente por esta falta de comunicación hay malos entendidos y al haber malos entendidos,
pues generamos precisamente estos conflictos, porque no nos estamos entendiendo, no estamos hablando y sobre todo muchísimas de las veces es porque no le estamos poniendo atención a la otra persona. Entonces, sí es, este video a mí me encanta, que bueno, si hubiera alguien que fuera muy pro animalista, me diría, ese es un video animalista porque a los animalitos se les están dando características humanas, ¿no? Pues sí, o sea, no te voy a decir que no. O sea, efectivamente, sí pasa, sí estamos ante una situación así, pero al final de cuentas es como una especie de fábula, donde precisamente una de las características es que a los animalitos se les dan características ¿cómo se llama? De personas, ¿no? Pero al final de cuentas es un recurso didáctico que se está utilizando para comprender una situación. Entonces, por eso a mí me gusta mucho este video, casi siempre lo aplico. Antes de entrar precisamente en lo que es el conflicto. Podemos definir que el conflicto es una incompatibilidad de conductas, percepciones, objetivos y afectos. Si se fijan, son puras cuestiones subjetivas. El conflicto son conductas. ¿Conductas de quién? De las personas. ¿Percepciones de quién? De las personas. ¿Sí? Objetivos y afectos de las personas. O sea, el conflicto siempre es desde una perspectiva completamente y absolutamente subjetiva. Esta incompatibilidad se puede dar entre individuos o grupos. Haya o no haya expresión agresiva por esta incompatibilidad, porque también hay conflictos que se generan en silencio. Y bueno, desde mi perspectiva, los conflictos que se generan en silencio o que hay un silencio para estos conflictos, pues lo que hacen es que muchas veces se agranda el conflicto. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que de repente hay personas que dicen, no, es que yo no dije nada pues para no tener problemas. Ay, a mí me estresa un poquito eso. Porque yo digo, es que precisamente porque no dijiste, tú por no tener problemas, generaste un conflicto mayor, ¿sí? Eso lo he visto muchísimas veces, ¿no? Y en todo, en familia, en escuela, en comunidad, y hay personas que dicen, no, pues es que yo no dije nada porque yo no quiero problemas. Pues es que muchas veces precisamente no hablar, que existen esta incompatibilidad de percepciones, esta incompatibilidad de objetivos, pues son las que simplemente no sé, oigan, vamos a ir hoy a un día de campo y pues nadie dice nada, entonces asumes que todo el mundo quiere ir al día de campo y resulta que cuando ya están en pleno día del campo, resulta que nadie quería ir, pero nadie dijo. Entonces, realmente también ahí esta cuestión de guardar los conflictos y de esperarme y mejor ahorita no digo, pues en realidad muchas de las veces lo que generan es que se hagan los conflictos más grandes. Ya más adelante vamos a ver el manejo apropiado o inapropiado de lo que es el conflicto. Aquí tenemos, Hola, perdón. sí, Carlos, Perdón, dime. Ricardo. Sí. Sí, yo creo que aquí en lo que acaba de comentar, en la que dice, no, es que yo no quise decir nada para no crear un conflicto o para no crear una situación. Obviamente aquí, ciertamente dependiendo del tipo de comunicación o tipo de lenguaje que utilicen, pueden estar dándose una comunicación agresiva o una comunicación pasiva-agresiva o en cierta manera cuando alguien sí habla, sí dice o sí opina sobre eso, pues es una comunicación asertiva, ¿sí? Entonces, Es correcto. en cuestiones del tipo de comunicación es donde también podríamos estar generando o dando inicio a un posible conflicto o acrecentando el conflicto o sencillamente cuando ya sí se da el proceso de la comunicación asertiva o
o afectiva o eficaz, pues obviamente ya sería una conclusión del conflicto, ¿no? O sea, creo que por ahí va también un poco esta parte, ¿no? No, y además algo muy importante que me pongo a reflexionar en el caso concreto, por ejemplo, tú que no eres de México, por ejemplo, la comunicación a veces es como muy diferente, ¿no? No sé tú cómo la percibas y si nos puedas compartir tu percepción al respecto, pero yo siento que a veces hay personas que son de otros países que también su forma de lidiar con el conflicto a veces es diferente a como lo hacemos aquí en México. Por ejemplo, a veces aquí en México, simplemente esto de que todo lo pedimos en chiquito. O sea, pásame el cuadernito, o sea, como si, como si te dijera, pásame el cuaderno, es ofensivo, ¿no? Ujú. Entonces, a veces también, por ejemplo, nosotros percibimos la comunicación, por ejemplo, de personas de España. A veces a mí me ha tocado escuchar comentarios que dicen, es que es como muy agresivo para hablar. No, es que en su entorno esa es una comunicación normal, pero como nosotros aquí todo como que lo pedimos por favorcito y todo a veces en chiquito, como que a veces percibimos diferentes también las comunicaciones, ¿no? Y cómo a veces eso puede también ser un factor generador de conflicto, ¿no? Exactamente. Sí, en ese sentido, pues obviamente tendemos a suavizar ciertamente nuestra manera de hablar o nuestra manera de expresarnos o opinar para no agredir de una u otra manera a la otra persona. Y eso sí, pues lo he notado mucho acá, en la cual sí se resienten o se sienten agredidos por mi parte cuando yo pues expreso una opinión como que muy directa en ese sentido. Y eso no pasa solamente con México, me pasa también con Colombia. Entonces, en la cual, pues, digo, no, pues es que yo no sé en qué te ofendí, pero pues obviamente es mi manera de hablar en ese sentido o de responder en ese sentido a ciertas un cuestionamiento, ¿no? Entonces termino como que mejor suavizo más esto para no agredir o no Que no ofender a lo nadie, perciban, más para bien. que no lo perciban, exactamente. Entonces, Sí, y, sí, ya me lo han dicho varias veces, es que tú sí. eres como muy directo. Sí, es que bueno, yo tengo algunos amigos cubanos y también es más, las primeras veces que yo veía cómo interactuaban entre ellos, yo decía, pero ¿por qué se están peleando? Y luego ya, cuando uno se metía en la conversación, no se estaban peleando, es que así hablaban, ¿no? Entonces, las primeras veces sí me sacó así como un poco de onda, porque pues no es como la interacción habitual. Pero cómo incluso, porque es bien fácil o bien padre que nosotros digamos, no, es que es bueno tener una buena comunicación, pero ¿qué es tener una buena comunicación ya en la práctica, ¿no? Y en la práctica tener una buena comunicación es incluso entender quién es el otro, entender sus necesidades, pero también entender sus percepciones y también hasta sus formas de comunicarse porque también la culturalidad que hay alrededor de la comunicación es bien importante. Ok, todos hablamos español, pero palabras que en México son palabras normales, en otros países son groserías, o palabras que en otros países no son grosería, en México son grosería. Exactamente. Entonces sí, a veces esta cuestión, pues es muy padre decirla en la teoría, pero luego a veces en la práctica sí se nos complica un poquito. Y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que yo soy mediadora del Poder Judicial, de repente si hay personas, es más, ya ni siquiera digamos de otros países. Muchas veces es de que porque es de uno del norte y el otro es de la Ciudad de México y el otro es de Yucatán, tienen formas de expresarse y luego de repente esto causa precisamente conflictos.
les voy a platicar algo que me pasó hace muchos años. Yo estaba tomando un taller de escritura, un taller literario. A mí me gusta escribir. Y estaba tomando un taller literario y un compañero dijo que andaba un poco así como sacado de onda este compañero. Era un señor ya un poco mayor y decía que Am, un día antes había tenido problemas con su nuera, con la esposa de su hijo, porque él le había dicho a su nuera, ay, oiga, es que usted es un poco parca, y utilizó la palabra parca. Yo, en lo particular, conozco el uso de la palabra parca como la muerte, pero también conozco el uso de la palabra parca como alguien de pocas palabras. Y de hecho, creo que la primera acepción que yo conocí de la palabra parca es una persona de pocas palabras. Pero bueno, ya ven que, bueno, yo soy de Aguascalientes, entonces pues ya ven que acá decimos roborujado y decimos, tenemos nuestras palabras, ¿verdad? Para los que no son de aquí, de Aguascalientes, pues nosotros de repente tenemos también nuestras palabras y nuestras expresiones. Entonces, yo la palabra parca sí la conocía de esa manera. Y resulta que este señor nos estaba platicando que él tuvo un conflicto con su nuera porque la nuera dijo que le estaba diciendo que era así algo como la muerte y que se le enojó muchísimo la nuera. Entonces, como a veces el uso de una palabra que a lo mejor incluso este señor pues no pensaba que fuera a generar ningún tipo de conflicto, resulta que hasta el uso de esa palabra te genera una mala comunicación que genera un conflicto, que además era completamente innecesario el conflicto. Sí, Sí, o sea, y yo creo que eso, y sí, adelante. yo creo que eso va más en función de lo que llamamos también barreras de la comunicación, en el Ujú, sentido de que la barrera de la comunicación en esa perspectiva y en ese caso fue pues obviamente el significado o el doble significado de la misma palabra. ¿Ve? exacto. Entonces, en muchas ocasiones yo fui misionero en Bolivia y en África y todo esto, y obviamente en Bolivia también se habla mucho en diminutivos y cosas así, y entonces cuando uno le pregunta, eh, este, ¿dónde queda algún sitio? Aquícito, ¿no? Te dicen Aquícito, y Aquícito son 2 kilómetros, entonces a veces yo decía, a ver, dime en cuadras en cuánto me queda la farmacia, en cuánto me queda tal cosa. Aquícito nomás, le digo, no, ya el Aquícito ya sabía que era media hora caminando, ¿no? Entonces, pero son las realidades, las expresiones en las cuales, por ejemplo, a mí me costaba mucho al inicio de estar aquí en México algunas palabras también, porque como lo que usted decía, en Venezuela es muy normal, aquí son ofensivas, ¿no? Entonces me costó como un mes tratar de decir una palabra para, como se dice aquí, evitando decirlo allá, como lo decía yo en Venezuela. Entonces, igualmente viví en Estados Unidos y viví en África. En África, pues se habla inglés. En ese momento yo no lo hablaba, pero hablaban como 30 o 60 lengua madre africana y pues era imposible, ¿no? Y ya luego en Estados Unidos ya sí logré hablar inglés, pero pues obviamente seguía teniendo esa barrera de la comunicación con los afroamericanos, ya que los afroamericanos reducen muchas palabras o acortan a muchas palabras y entonces era sumamente difícil entenderlos a ellos y yo terminaba por ignorarlos, o sea, porque inconscientemente no te entiendo, no te escucho, ¿no? Entonces, si no te escucho, ahí te quedas tú solo hablando, ¿no? Y qué importante es esto, ¿no? De que incluso la barrera del lenguaje se nos vuelva un conflicto de comunicación que puede traer otras muchísimas consecuencias, porque al no escucharte, pues puedo generar otras situaciones que sean conflictos, ¿no? Entonces, eh, por eso, pues también el conflicto de hecho, tiene varias acepciones o varias formas de entrarle al estudio del conflicto.
Aquí en esta tabla que les estoy mostrando, viene, por ejemplo, el enfoque tradicional del conflicto, que era visto como un problema a erradicar, asociado con violencia, desorden y fracaso. Pero desde los MASC, nosotros aprendemos que el conflicto muchas veces es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de diálogo, de comprensión y de fortalecimiento. El conflicto es algo así como esta analogía que se hace de de la mariposa que está luchando contra la crisálida para salir. ¿Qué pasa si nosotros vamos pasando un día por el bosque y vemos que una mariposita está tratando ahí de salir de su crisálida? Y nosotros decimos, ay, pobre mariposita, vamos a ayudarla a salir y voy y le rompo la crisálida para que la mariposa no batalle. Bueno, yo no soy experta en botánica, pero a mí me han platicado que cuando uno hace eso, la mariposa se muere porque precisamente la mariposa necesita pelear contra su crisálida para fortalecerse y de esa manera poder vivir. Entonces, el conflicto, visto desde los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es precisamente esta crisálida, porque el conflicto también puede ser una oportunidad de crecimiento, ¿sí? Enfrentar el conflicto es lo que nos da la posibilidad de crecimiento. Pero muchas veces, pues, le huimos al conflicto. Queremos evitar lo que es el conflicto porque pensamos que si hay conflicto, siempre tiene que ser por algo negativo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros escribimos un cuento, necesariamente para que el cuento exista, tiene que haber un conflicto. O sea, los personajes tienen que entrar en algún conflicto. Y por eso es importante que la historia tenga un conflicto. Si nosotros vimos a Harry Potter, si a Harry no le hubieran pasado, si a Harry Potter no le hubieran pasado todas las cosas que le pasaron, Harry Potter se hubiera convertido en la persona que fue ya al final de la saga. No. No, porque todo Harry Potter es una historia que en primer lugar está construida sobre la historia o el camino del héroe, pero también es muy parecida y hay una analogía muy parecida a los trabajos de Ulises, ¿no? De que, o sea, es como que tienes que hacer muchos trabajos para merecer el Olimpo. Entonces, es precisamente esto, es decir, el conflicto no debe verse siempre en una connotación negativa. Si bien es cierto, muchos conflictos derivan en violencias y derivan en muchas situaciones, tampoco no quiere decir que el conflicto sea negativo. Porque es que también se nos ha enseñado que el conflicto y la violencia siempre tienen connotación negativa. Y ustedes me van a decir, oye, Claudia, ¿y por qué la violencia va a tener una connotación positiva o cuándo va a tener una connotación positiva? Bueno, pues simplemente en el caso de la oruguita, con su crisálida, que se va a convertir en una mariposa, pues eso podremos decir que es una situación tremendamente violenta para la mariposita, porque pues está peleando contra la crisálida, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí es conflicto? ¿Cuándo no es conflicto? ¿Cuándo sí me meto a mediarlo, a conciliarlo, a negociarlo? Bueno, en realidad es cuando este conflicto está trastocando lo que es nuestra vida y está eh, haciendo que estemos en posiciones que no nos gustan, pero que también pues no tiene ningún objeto que estemos en esa posición, ¿no? Entonces, los conflictos, la invitación ahorita de los más que en los conflictos es
ver al conflicto más allá de un mero generador, ¿verdad? De violencia o de cosas negativas, sino que también ver al conflicto que también puede tener una percepción positiva del conflicto o que del conflicto se pueden obtener consecuencias positivas, que eso también es importante. Nos Definitivamente, dice Lupita. maestra. Ah, sí, Juan Antonio, dime. No, me quiero abonar un poquito aquí al punto en el que estamos ahorita platicando, comentando que pues en la actualidad los equipos de trabajo generalmente son muy heterogéneos, en donde tenemos equipos de trabajo intergeneracionales, personas, no sé, muy jóvenes y personas adultos mayores, personas de diferentes nacionalidades o de diferentes regiones del país, como por ejemplo este grupo tan heterogéneo, ¿verdad? Y en ese aspecto, yo considero que pues al capacitarnos nosotros en la aplicación de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues vamos a abonar para que la comunicación, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y todas aquellas cuestiones que conocemos como habilidades blandas nos ayuden a que el desarrollo de las actividades que estamos llevando a cabo sea mucho más favorable para todo el grupo, para todo el equipo multidisciplinario. Claro, y si me permites, Juan Antonio, de hecho, incluso a mí me parece muy interesante esto de las habilidades blandas, porque pareciera que si les llamamos habilidades blandas es un poco peyorativo. Entonces, también incluso el papel que juega el lenguaje en cómo llamarle a las cosas y que además, precisamente como se les llaman habilidades blandas, muchas personas dicen, ay, o sea, eso ni se necesita. Pero creo yo que cada vez más es necesario tener estas habilidades blandas para poder, pues, hacer las cosas, porque necesitamos tener empatía, necesitamos saber escuchar, en fin, o sea, toda esta cuestión del manejo emocional es muy importante precisamente para obtener, pues, excelentes resultados o los mejores resultados posibles. Entonces, y te entiendo, respecto de los grupos heterogéneos, pues sí, o sea, si hasta en grupos homogéneos hay muchas discordancias, con mayor razón los grupos heterogéneos, porque incluso simplemente, no sé, si nosotros ya somos personas que pasamos de los 40 años, pues a nosotros nos tocó otra niñez, otra vida, entendemos el mundo de otra forma de quien ya nació con el celular en la mano, ¿no? Entonces, es un poquito también generar esta comunicación para que genere una comprensión y que la cuestión generacional no sea un impedimento, sino por el contrario, un complemento, ¿no? Sí. En el caso de aquí, Víctor Manuel dice que, que lo importante en los conflictos es una manera de afrontarlos, completamente de acuerdo. Y Sandra Cecilia nos comenta que es importante reconocer que el conflicto es, como lo dice el enfoque moderno, una gran oportunidad de poner en juego nuestras habilidades interpersonales y desarrollar otras más. Efectivamente. De hecho, o sea, el conflicto de alguna forma tiene que ser esta cuestión de que te reto para que crezcas como persona, para que vayas más allá, o sea, y no verlo como que, ay, es que hubo un conflicto y ya me paralizo y ya no sé qué hacer y no quiero decir nada porque no quiero problemas y, híjole, yo más bien diría, no, métete en problemas. Ahorita vamos a ver, de hecho, la diferencia entre problema y conflicto, que me va a encantar que hagamos esa diferencia. Pero sí es importante explorar un poquito esta cuestión y cómo
cómo nos podemos ir cambiando, así como esta cuestión de habilidades blandas, aunque se les llame habilidades blandas, no pensar en ellas de forma peyorativa. Yo he estado en escuela y dando clase durante muchísimos años, incluso a prepa y secundaria, y em, puedo decirles que, por lo menos en mi experiencia, hay muchas escuelas que no les interesa el desarrollo de las habilidades blandas, porque piensan que como que pues eso se da por arte de magia, que lo aprenden por ósmosis con su almohada, no sé qué se les figure. Pero el chiste es de que, por ejemplo, no sé, regresando de pandemia, yo hablo con mi directora, la directora general del colegio donde yo daba clase, y le digo, oye, hermana, porque era una religiosa, le dije, oiga, pues fíjese que yo sé hacer círculos restaurativos, pues, ¿qué les parece si a los chicos los recibimos con círculos restaurativos, ¿no? No, maestra, no, bla, bla, bla. Si quiere usted, hágalo, pero en su clase. Pues obviamente, pues yo lo hice en mi clase. Pero es decir, no había un interés. Pero llega un X y le dice, oiga, aquí tenemos estos nuevos libros y estos nuevos materiales en robótica. Ah, sí, a eso sí se le invierte, ¿no? Cuando incluso hacer los círculos restaurativos ni siquiera iba a representar un gasto, propiamente. Entonces, pero es en lo que la educación se quiere enfocar, ¿no? Y y yo pienso que a lo mejor hasta un error es llamarle habilidades blandas. No sé, llamarle de otra manera, referirnos, o bien cambiarnos el chip de que no porque sean habilidades blandas quiere decir que nos sirvan, ¿no? De alguna manera. Es como cambiarle el significado un poco a las palabras, de cómo vamos aplicando el lenguaje. El lenguaje es una cosa maravillosa, ¿eh? O sea, nos podríamos estar aquí muchas horas platicando de los lenguajes y de cómo las palabras tienen em, esta convergencia en nuestras decisiones y en lo que somos, porque incluso hay un autor que es Yuval Noah Harari, que él establece, bueno, tiene muchos libros, pero en el libro que es de Animales a Dioses, él dice que el ser humano, bueno, más bien, que el Homo sapiens fue ahora sí que el ganador de la evolución homínida, precisamente porque fue capaz de contar historias de cosas que no existen y que al ser capaz de contar esas historias generó lazos de confianza. Y al momento de generar lazos de confianza, entonces fue capaz de vencer a sus enemigos, o sea, al hombre de Neandertal y al Homo floresiensis, por ejemplo, siendo que el hombre de Neandertal era más alto, más grande, tenía una bóveda craneana más grande y tenía un cerebro más pesado y más grande que el Homo sapiens. Pero el hombre de Neandertal no pudo desarrollar estas conexiones neuronales que el Homo sapiens sí pudo desarrollar, y entonces el Homo sapiens por eso pues ya quedó como Homo sapiens sapiens sapiens, y resulta que precisamente la confianza es la que hace que la evolución del ser humano sea. Entonces, ¿qué pasa en entornos actuales? Maestra, Sí, dígame. perdón, me encanta la analogía de cómo lo presenta usted a través del autor que cita, que me gustaría conocer su libro para darle una leidita, en el aspecto de que en contrapropuesta a las actitudes blandas, tenemos también las habilidades o las destrezas técnicas, ¿verdad? Entonces, si lo vemos aquí, pues las destrezas o las habilidades técnicas, pues son las que muchas veces adquirimos en la escuela, en la capacitación, las cuestiones de conocimiento técnico, ¿verdad? Que ahí lo pudiéramos comparar con la descripción que hace usted de la figura del hombre grande, gigante, que tenía muchas habilidades, pero que no poseía las características o las habilidades blandas, que es la comunicación, el trabajo en equipo, la asertividad,
la inteligencia emocional, que sí desarrolló el Homo sapiens y cómo finalmente el Homo sapiens pues sobrevive y se adapta al entorno. Entonces me Exacto. parece muy interesante como lo plantea usted. Aquí la moraleja, si le hacemos caso a la teoría de Noah Harari, si le hacemos caso a su teoría, pues entonces lo que podríamos decir es que el Homo sapiens evolucionó gracias a una habilidad blanda, Claro. ¿sí? Y Y entonces, ¿por qué el hombre moderno quiere dejar tan fuera las habilidades blandas, ¿no? No, y a la comunicación, porque este no es un tema nada más de Yuval Noah Harari, o sea, si nosotros leemos a este Byung-Chul Han o leemos a este Bauman, estos autores nos hablan de la desconexión que estamos teniendo. Por ejemplo, Byung-Chul Han tiene un libro sobre la desaparición de los rituales, que a mí me parece fabuloso ese libro y de cómo precisamente como sociedad, al momento que desaparecemos los rituales comunes, comunitarios, nos desconectamos y al desconectarnos, pues también estamos perdiendo confianza. Entonces, híjole, pues si perdemos confianza, otra vez nos iremos a volver homínidos o, vamos a involucionar o vamos a desaparecer o qué pasa. como diría el clásico, ¿a dónde vamos a parar? Pues efectivamente, ¿no? Sí, Entonces, muy sí, interesante, maestra, su aporte y la analogía que nos hace. gracias, Juan Antonio. No, gracias a usted por la reflexión. Ahora sí que yo ahí se los dejo así como una chispa ahí, de aportación para si es de su interés, pues, abrevar más en el tema. Porque, pues, ahora sí que vamos a continuar ahorita un poquito más enfocándonos al conflicto. Y aquí tenemos que, en el conflicto, tenemos bases teóricas para analizarlo. Que dice aquí que tenemos la psicología, pero la sociología, y me encanta esta cuestión de la teoría de los juegos. Yo tuve la oportunidad de tomar una capacitación en Lego Serious Play. No me certifiqué porque además la certificación es carísima de París y creo que la tienes que ir a tomar a Noruega o a sabe dónde. Pero yo tomé una capacitación sobre Lego Serious Play y les puedo decir que es una de las mejores capacitaciones que yo he tomado sobre el manejo del conflicto y sobre el entendimiento de las emociones. Es padrísimo. Y cuando yo llegué y vi que tenían puros Legos, porque tienes figuritas de Legos con las que vas a jugar, yo dije, o sea, vine a una capacitación y me van a poner a jugar con Legos, pero no, es una cuestión maravillosa esta cuestión de reflexionar sobre las emociones y el manejo de los conflictos por medio del Lego Serious Play que bueno, yo luego de repente con algunos de mis estudiantes, porque luego pues en la universidad yo doy mecanismos alternativos, es una de las materias que doy, de repente hemos llevado esta actividad, si no con Legos, pues con blocks de los megablocks o incluso con plastilina. Al final de cuentas es más o menos la misma situación, el chiste es generar algo a través de las manos. Entonces, cómo los juegos o cómo el juego también nos ayuda a comprender los conflictos, pero también comprender las emociones, ¿no? Entonces es una cuestión maravillosa que todas estas bases teóricas se incorporen al análisis del conflicto. Y eso, perdón, en la Sí, parte de todo este proceso, también hay que recordar lo que es la habilidad o la capacidad que se pueda tener de la resiliencia, ¿no? O sea, a claro, pesar de todo el problema que se pueda suscitar, cómo podemos salir airoso ante una situación y continuar. Entonces, de ahí viene pues en la parte educativa todo este proceso de los juegos, el aprendizaje didáctico, ¿no?
o lúdico también, ¿no? En Sí, lo que pueden claro. cada uno de ellos, ¿no? Y Que, si me permites, Carlos, es también lo que se conoce porque seguramente a lo mejor algunos han tenido contacto con la educación con base en cultura de paz, sí, ¿verdad? sí, Entonces, efectivamente, los juegos también es muy importante porque incluso también al niño se le visibiliza la situación por medio del juego, que sí, también puede ser por medio del cuento, o sea, sobre todo con niños pequeños, como los cuentos para niños pequeños tienen que trabajar a nivel simbólico en su subconsciente. Entonces también es otra forma. Yo recuerdo, ujú, a mí me encantó, pero me súper mega encantó, porque bueno, yo les dije que soy abogada. Una vez yo tuve un asunto donde mi clienta estaba pidiendo la pérdida de patria potestad del papá, que era un papá completamente ausente desde que el niño tenía 2 años. El niño ya, cuando nosotros iniciamos el juicio, tenía 5 años. Entonces, yo tengo una amiga que es psicóloga y yo le pedí a ella, porque yo cuando llevo estos asuntos, no solamente es que me hagan el dictamen, yo no trabajo así de que nada más me hagan el dictamen psicológico para el juicio. No, nosotros trabajamos con los niños desde un año antes, desde que estoy presentando la demanda, empezamos a trabajar con los niños para que la psicóloga me pueda emitir un dictamen más profundo y más significativo para presentárselo al juez. Entonces, a mí me encantó una técnica que usaba mi amiga, la psicóloga, de que por medio de un cuento le explicaron al niño que él tenía un papá biológico y que la nueva pareja de su mamá, pues al final de cuentas también era su papá, pero que él tenía un papá biológico y que estaba bien y que podía haber esta situación como algo normal. Y ese cuento, de hecho, mi amiga lo adaptó obviamente a la situación del niño y ella se lo contaba, pero también se lo dio a la mamá del niño para que la mamá del niño ese cuento se lo contara todas las noches. Y entonces el niño esa situación la normalizó. Y entonces eso nos permitió, o bueno, permitió a la psicóloga, porque obviamente yo no me metí en darle la noticia al niño que tenía dos papás, pero la psicóloga y su mamá pudieron trabajarlo así de esa manera para que el niño pudiera entender que en su caso existía esta situación, que él tenía un papá biológico y que al señor que a él le decía papá y que era la pareja de su mamá, pues también era su papá, pero no era su papá biológico. Entonces, todas estas, al final de cuentas, todas estas herramientas nos permiten enfrentar los conflictos, porque simplemente hasta esta situación de darle esta noticia al niño no tiene por qué hacerse de una forma dramática, violenta, traumática para él, o sea, y lo trabajamos un año. Porque bueno, gracias a Dios hubo muchos problemas técnicos en en la notificación y en el emplazamiento del juicio que me lo atrasaron muchísimo y eso también permitió que la psicóloga pudiera trabajar más tiempo con con el niño, ¿no? Y al final fue beneficioso para el niño. Doc- Doctora, pero eso no ¿Viste? sería un proceso de reprogramación en la parte de la programación neurolingüística, pues Ujú. obviamente de lo neuronal, pues a la parte lingüística en la cual voy a decir, ya no tengo un papá, tengo dos papás. Pues, algo así, ¿no? Porque duró un año haciendo todo ese proceso. Sí. Pero también la otra es en lo que usted acaba de decir, todo el proceso es en la parte de la neurociencia o la neuroeducación o Ujú. neurodidáctica que podamos estar estableciendo. Yo me ha gustado mucho el trabajo de la neurociencia y especialmente el juego como un elemento educativo, ¿no? O sea, donde debe de haber Exacto. un objetivo claro. En el caso del cuento, pues obviamente el objetivo era programarle o irle diciendo al niño que tiene otro padre biológico y el otro, pues, putativo, ¿no? Exacto, sí. Y al final de cuentas son herramientas, ¿no? O Sí, sea, claro. creo que incluso hay muchos caminos, porque pues en esto
como trabajamos con seres humanos, la verdad es que esto no es una ciencia exacta, o sea, estamos súper lejos de estar en una ciencia exacta. Aquí por ningún motivo 2 más 2 siempre nos van a dar 4, porque en las ciencias sociales y en las humanidades, las posibilidades son infinitas como personas que existen. O sea, la realidad es que no se puede dar una receta. Incluso hasta la propia Kay Pranis, cuando nos habla de los círculos restaurativos, ella misma, aunque ella hace un manual de círculos restaurativos, ella misma acepta que no es como que, ay, ya te di el manual y es como si fuera una receta de cocina y te va a servir para todo, ¿no? O sea, incluso hay a quienes, pues no les va a servir y a lo mejor otra estrategia les sirve, como no a todo mundo les sirven las mismas estrategias o como no todos los niños aprenden de la misma forma. Elvia, levantaste la mano. Adelante. Sí, bueno, desde la perspectiva que nos da con el uso de los juegos, pues estaba yo haciendo así como una retrospectiva de que cuando éramos niños los juegos nos daban esa pauta para poder entender un conflicto cuando alguien perdía. Y Claro. también el trabajo en equipo, como lo que era el burro castigado, que si todos trabajamos en equipo, pues no nos íbamos a caer o no nos íbamos a golpear. Entonces, esa parte del juego en la actualidad se ha perdido, porque ahora los niños están inmersos en otras situaciones, están inmersos en videojuegos, están inmersos en su propia red. Entonces se pierde el trabajo en equipo, se vuelve egocéntrica la crianza de los niños y empiezan a perder esa conexión entre los demás. No, hasta el mismo hecho de que, ay, vamos a hacer una carrera de correr, o sea, una carrera. Pero al final de cuentas, llegues en el lugar que llegues, a todos le dan medalla. Entonces, el niño aprende que no tiene que lidiar con la frustración, el niño aprende que no tiene que esforzarse, el niño aprende que es lo mismo si se esfuerza o no se esfuerza, que al final va a obtener un resultado. Y entonces ahí estamos, pues probablemente no abonando demasiado a que se pueda hacer un trabajo del conflicto de forma asertiva. Entonces también, pues, aguas también con lo que estamos haciendo como adultos, ¿no? Y esta cuestión, de hecho, ahorita no tengo el nombre del autor, pero yo he ido a un par de conferencias de este autor que no me acuerdo, pero a ver si ahorita se los puedo conseguir. Y la verdad es que hasta él dice, es que si hay que dejar que se traumen tantito, hay que dejar que lidien con la frustración, que lidien con que tengan paciencia, que tengan este tipo de situaciones, porque si no, efectivamente, o sea, ante el primer conflicto, me da ansiedad, me frustro, me cierro y entonces ya no sé qué hacer. Y entonces, ¿qué va a pasar con esas generaciones, no? O sea, ¿cómo vamos a ayudarlos a transitar? Al final de cuentas, los niños van a hacer lo que nosotros los enseñemos a hacer. Entonces, los que tenemos que ver cómo los vamos a enseñar somos nosotros, porque nosotros somos los adultos. Nosotros no podemos darle esa carga de que el niño tiene que aprender. No, pues el niño va a aprender lo que tú le enseñes y lo que tú le muestres, sobre todo lo que tú le muestres o el ejemplo que tú le des. El En- Sí, detalle que también es que muchas nuevas generaciones de papás, bueno, yo lo veo con los compañeros de mis hijos, son papás jóvenes. Ujú, Entonces ya la escala de valores y la escala de nivel de frustración que tienen ya es muy corto. Entonces los niños lo están reflejando, porque claro. pues si bien es cierto no van a aprender con lo que uno les diga, sino con el ejemplo, pero ellos ya tienen una escala de frustración más angosto que el que nosotros tuvimos. Bueno, los que tenemos un poquito más los que tenemos de 40 hacia arriba, pues tenemos otro nivel de tolerancia a la frustración, a lo que ahora Claro. las nuevas generaciones no la tienen. Entonces hay niños de que pierden y se enojan, avientan las cosas, patean a la mamá porque no les compraron, se tiran en el piso, y era algo que nosotros o nuestras generaciones no lo hacían. Y No, no y había, no existía, o sea, no existía por la educación claro. que teníamos, ¿no?
Entonces era de te tiras en el piso y en la casa nos arreglamos. Y ya sabíamos que era sí o sí. A lo mejor sí fue en muchos aspectos una educación violenta, pero eso nos ayudaba hasta cierto punto a tener límites y a tolerar la frustración de no poder conseguir lo que quisiéramos. Sí, y es que además, bueno, Nuestra en terapia realidad, era la chancla. sí, era la famosa chancla. Sí, bueno, ahorita tampoco no se trata de que estemos justificando las violencias, pero No. lo que sí es importante, y es que lo que pasa es que la crianza respetuosa y la crianza asertiva es muchísimo trabajo. Entonces tampoco, o sea, no se trata de dejar que la personita, el niño, haga lo que quiera. Lo que pasa es que me implica mucho trabajo, porque entonces tengo que trabajar en hacerlo razonar y lo tengo que enseñar a que entienda el porqué de las cosas y eso pues es mucho más trabajo. A nosotros a lo mejor nos decían que no con la chancla en la mano y pues era no y nadie te explicaba, hasta después entendías. Pero ahorita, si quitamos el factor del chanclazo, pues entonces es muchísimo más trabajo porque además se tiene que dar un acompañamiento, se tiene que hacer, y lo más importante desde mi perspectiva y en mi experiencia es que todos tenemos que jalar para el mismo lado. Porque cuando te encuentras, cuando yo daba en secundaria, yo no aguanté dar en secundaria, yo di en secundaria 2 años. Yo dije, ahí se ven, y no por los niños, por los papás. Me llegaba, así situaciones y la mamá jalaba para acá y el papá jalaba para acá y la pobre criatura en medio y entonces no resolvías nada, se conflictuaba más. Estamos en una época tremendamente difícil, eh, cuando tú estás tratando de que más o menos las cosas vayan por un cauce, pero si los papás, cada quien quiere jalar por su lado, porque además luego viene la gran culpa porque se divorciaron o X o Y o se pelearon o lo que sea, y entonces eso se lo quiero compensar a mi hijo con mimos excesivos o con permisiones muy grandes o con situaciones así. Y entonces esto se vuelve eso de que, pues como mis dos papás quieren quedar muy bien conmigo, entonces, yo voy y te pido algo a ti, mamá. Si tú no me lo das, entonces voy con mi papá. Y como le voy a decir a mi papá que a mi mamá no me lo dio, entonces mi papá me lo va a dar porque pues mi papá va a sentir que de esa forma me va ganando en mi afecto, ¿no? Y entonces tenemos una perpetuación de conflictos bastante interesante que al final luego nos preguntamos por qué estamos viendo a un joven de casi 30 años que ha sido incapaz de estar en un trabajo por más de 6 meses o por más de 6 días porque a la primera situación donde se le presenta un problema, no sabía qué hacer con él y dice, mejor renuncio y al cabo, pues que en ese trabajo no me querían, no me trataban bien, no me capacitaron, no me dijeron las cosas, me ponían fechas de entrega, no sé, situaciones con las que ellos no aprenden a lidiar, precisamente porque no estamos lidiando con los conflictos, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante esto, ¿eh? Y es muy interesante cuando se habla desde la perspectiva de los padres y es muy interesante cuando se habla desde la perspectiva de los docentes, ¿no? O de los directivos de las escuelas, que sí, luego tenemos perspectivas muy encontradas en ese sentido, ¿no? Aquí, los MASC, lo que buscan respecto del conflicto es transformarlo, no solamente resolverlo, transformarlo. Es muy importante entender que transformar el conflicto implica meter en la ecuación la responsabilidad. La responsabilidad es tremendamente importante para llegar a acuerdos duraderos por medio de los mecanismos. Y ese es el trabajo del facilitador, ayudar a que las personas entiendan la trascendencia de su responsabilidad en el conflicto y de cómo hay que responder por lo que hacemos y hay que hacernos cargo de lo que nos pasa, ¿sí?
Bien curioso, en esta semana, un estudiante de la carrera de Derecho me hizo unas preguntas que, bueno, yo supongo que es porque en el despacho donde está trabajando así litigan, pero obviamente son cosas que pues rayan en lo ilegal, ¿no? Por no decir prácticas completamente fuera de ética. Entonces precisamente yo estaba platicando con ese grupo porque pues me lo dijo enfrente del grupo, me hizo la pregunta y yo le decía, a ver, pero es que, o sea, también tienes que tener una ética y una responsabilidad con lo que estás haciendo, porque al final de cuentas, por ejemplo, nosotros los abogados, pero también los mediadores, los facilitadores y los educadores, nuestra materia prima, perdón, son personitas o personas. Si tú eres educador, tu materia prima fundamental son unas personitas llamadas tus estudiantes. Si tú eres mediador, tu materia prima son los mediados. Si tú eres abogado, tu materia prima son las personas. Entonces, lo que a veces no se ve es que nosotros los que estamos en todo esto, y además ustedes si ahorita se van a certificar como gestores de paz y ustedes quieren ser gestores de paz, o sea, lo más importante es las personas y poner en primer lugar a las personas. Pero también poner en primer lugar a las personas es hacerlas conscientes de su responsabilidad en el conflicto y de cómo ellos pueden ser factores de transformarlo, obviamente pues para bien. ¿Verdad? No queremos transformar los conflictos para mal, sino que lo que queremos es para bien. Porque yo podría resolver el conflicto, ¿no? O sea, como luego a veces me he encontrado que algunos compañeritos abogados consideran que así es como en más que le hacemos, ¿no? O sea, como que nosotros nos la aventamos salomónica, ahí va el convenio de mediación y sale bye, ¿no? No, no es así. No es como que yo los voy a sentar, los voy a regañar y les voy a decir así se resuelve su problema. No, no funciona así. En las escuelas, luego yo me he encontrado cuando he hecho mediación en las escuelas, a veces los directivos piensan que la mediación es así, que voy a ir con los mediados a la dirección, que la directora los va a regañar, les va a poner su castigo, pero va a ser por medio de un convenio. No, ni siquiera funciona de esa manera. Entonces, hace falta también entender qué estamos haciendo como mediadores, qué es esto de la mediación y cómo ayudan los mecanismos a transformar el conflicto. Porque incluso los círculos restaurativos también son parte de esta reconexión y transformación de conflictos. ¿Sí? Los círculos restaurativos también son parte de los mecanismos en este sentido. Luego tenemos los métodos aplicados, mediación, facilitación del diálogo, propuesta de solución, arbitraje, conciliación. Principios rectores, pues los principios que han estado viendo ustedes en todos los MASC, que es voluntariedad fundamental, confidencialidad, imparcialidad, flexibilidad, autonomía de la voluntad. Todos estos principios son muy importantes. Y en el caso de quienes trabajan en niños, aquí no lo puse, pero la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos ya establece también como principio fundamental la perspectiva y el respeto del bien superior de los menores, de los infantes, de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, también ese es un principio que nosotros, como facilitadores, nunca debemos dejar fuera. Si hay infancias involucradas, hay que tener mucho cuidado en no pasar jamás por encima del bien superior de los niños, niñas y adolescentes. Es bien importante eso, ¿sí? Porque precisamente por este principio, ahorita ya en mediación familiar se tiene que hacer la escucha de los niños. Precisamente por eso. Y todavía hay mediadores hasta la fecha que no están convencidos de llevar a los niños a las mediaciones. Pero eso también es porque, pues, es que si yo soy abogada, pues yo no soy psicóloga, entonces, pues, como que...
híjole, necesito a la psicóloga, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, en Guadalajara ya esto se hace llamando a un psicólogo para que esté presente en el proceso de mediación, ¿no? Pero eso está en Guadalajara, pero acá en Aguascalientes no pasa, en Tamaulipas no pasa, o sea, o en otros estados de la República no pasa, ¿no? O no en todos los casos pasa, porque Es luego tenemos que, por ejemplo, muchos en esos centros de mediación de procesos diferentes formas. donde se hacen escuchas de menores en los estados donde no está regulado. Exacto. Pero bueno, ya tenemos una ley Ay, se general. me cortó. Se supone que ya debería de estar generalizado. Pero a ver, por ejemplo, si no hay presupuesto y nada más está un mediador para un chorro de cosas, pues el mediador, ¿a qué horas? O sea, ¿cómo le hace? ¿Se parte? No sé, se desdobla en varias personalidades. O sea, se necesita trabajar mucho y tenemos que platicar mucho en esto, cómo echar a andar todas estas cuestiones que todavía, pues también padres en la ley general, pero ¿a qué hora se van a hacer realidad, ¿no? Y sobre todo o sea, ¿cómo crees, Elvia, que todavía hay, no uno ni dos, sino que todavía hay bastantitos, estados de la República que no tienen mediadores certificados? Sí, Todavía hay muchos más estados de la República que no tienen mediadores privados. wow. Entonces, Doctora, y una cosa, por ejemplo, a nivel del CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, ellos tienen una certificación que se llama sí, resolución de conflictos mediante la técnica de programación, neuronegociación. Y esa sí, la tengo yo. PNL. Ajá, Yo estoy certificado en ese. Y pues obviamente sí es más en la parte laboral, ¿no? O sea, sí, en es la que para laboral. en la que hay que, obviamente, emplear un acta administrativa para acordar ciertas directrices ante la situación de conflicto y todo lo demás. ¿Sí? Claro. En esa, por ejemplo, Ujú. sí está orientado a tener varias sesiones con, con los litigantes o, bueno, No, las los personas mediados. Ujú. o los mediadores o mediados para poder hacer el proceso. Claro. Sí, Carlos, pero fíjate que hay una situación. Mira, yo ya les había comentado que yo soy la presidenta de la red de mediadores aquí en Aguascalientes. Ajá. Y precisamente cuando nos dieron los lineamientos hace 2, 3 meses, porque ya ven que nos dieron ahí, ¿cuántos son? 6 o 5 lineamientos. Nosotros tuvimos una junta que muy amablemente la directora del Centro de Mediación de aquí de Aguascalientes nos hizo favor de asistir a esa reunión con nosotros. Y yo exprofeso le pregunté por conocer, por SEP Conocer, porque yo en su momento tuve la 217 de SEP Oh, Conocer, que era para dar clase a adultos. Que sí, bueno, tampoco, ya no la tengo vigente, porque me sale carísimo certificarse y y realmente no fue que me haya redituado mucho, económicamente hablando. Pero por otro lado, tampoco no es gripa, no se te quita. O sea, tú ya hiciste la alineación y pues ya lo sabes, ¿no? O sea, co- eh, solamente que ahorita está la 217.01 y lo sí, único porque que se hace, le sí, cambiaron ahí algunas cosas. sí. Bueno, el chiste de esto es que yo le pregunté y por lo menos aquí en Aguascalientes, las SEP Conocer no van a ser tomadas en cuenta para la certificación de mediadores. Órale. Entonces, y yo decía, híjole, pero es que es tan importante el sistema SEP Conocer y sin embargo no lo van a tomar en cuenta porque ellos comentan que el criterio es de que la certificación tiene que venir de un centro o instituto, o de un centro de mediación o de un instituto de justicia alternativo o de universidades que tengan convenios con este tipo de centros. Entonces, esto Mm. nos reduce muchísimo lo que es la capacitación. Sí, parece ser que ahora que nos van a refrendar o que no sabemos qué va a pasar en septiembre sabemos cómo va a estar la situación. Parece ser que es esto.
Por ejemplo, yo si me quiero seguir dedicando a círculos, me voy a tener que también certificar en justicia restaurativa. Si alguien quiere ser persona abogada colaborativa, aparte de ser facilitador, va a tener que hacer creo que 60 horas más o algo así para poder ser persona abogada colaborativa. O sea, sí se viene muy fuerte esta cuestión de las certificaciones. Y pues esperemos que más bien sea para poner un poco orden en esto y no con una intencionalidad de que cada vez seamos menos facilitadores certificados, para ser como el petit comité. Y pues no, o sea, es más, a mí me encanta, o sea, entre más personas sepan de estos mecanismos y entre más gestores de paz haya y entre más personas colaborativas tengamos, pues esto es mucho mejor porque estamos trabajando para llegar a acuerdos, para que las personas se hagan responsables de sus actos, llegar a acuerdos y transformar comunidades. Porque al final de cuentas, los mecanismos no es para disminuir juicios. La disminución de los juicios es un efecto secundario que sí se va a dar, pero como efecto secundario. En realidad, incluso los mecanismos entran a muchísimas cosas donde no están los juicios, pero sí ayuda a transformar sociedades. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar y donde nosotros tenemos también que entrarle y buscar que pues no nos vayan a quitar las certificaciones, porque pues al final de cuentas son situaciones administrativas y muchos de nosotros ya tenemos mucho tiempo en esto y pues ni modo que no vayas a saber o ni modo que no vayas a tener la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a los principios y cómo los vamos a esperar. Pero ahora, ¿cuáles son los resultados esperados? La primera es que soluciones creativas. Está bien padre decirlo, ¿verdad? Pero ¿qué es una solución creativa? Bueno, una solución creativa es aquella en la que realmente busco cómo darle solución al problema. No solamente es de que, no, pues yo le dije que me pagara dentro de 3 meses, pero como no quiso, pues no, a ver, si no está pudiendo la otra persona que cumplirte dentro de 3 meses, entonces vámonos poniendo creativos, ¿cómo sí puede cumplir? O sea, hacer la solución creativa es cómo sí puedo cumplir a lo que me obligue, pero cómo sí, bajo qué circunstancias sí puedo cumplir. ¿Sí? Y de esta manera también voy a ser muy consciente de que tengo esa obligación y pues no voy a dejar de cumplirla porque sé que tengo que cumplirla. ¿Sale? Entonces, esa es un poquito esta perspectiva de los resultados esperados. ¿Sale? Ahora, hay algo muy interesante sobre los tipos de conflicto, que existen dos conflictos, el conflicto interno y el conflicto externo. Aquí, todo el material se los voy a dejar porque, bueno, no sé si luego, si alguien quiere ahorita anotar, a lo mejor no va a alcanzar porque es mucha información, pero básicamente el conflicto interno es esta lucha emocional, esto que tienes tú internamente. En contraposición, el conflicto externo va a ser el choque hacia fuera con otras personas. Sin embargo, el conflicto interno casi siempre va de la mano del conflicto externo, porque casi todos los conflictos externos tienen un origen en conflictos internos. O sea, por ejemplo, ¿por qué peleo con mi pareja por X o Y? Pues muchas veces voy a estar peleando con él por mis inseguridades, por por cosas que yo traigo, ¿sí? O sea, no es que, o sea, simplemente, ¿por qué me molesta que hago tal o cual cosa? Pues a lo mejor esta persona, él ni siquiera, por aquí le pasa que eso podría molestarle a alguien, pero a lo mejor a mí me está molestando, pero porque yo traigo un conflicto. Sí, entonces casi siempre es difícil, en muchas de las ocasiones, sobre todo cuando es nuestro conflicto, es muy difícil a veces visualizar dónde termina mi conflicto interno y dónde empieza el conflicto externo. Y también, ¿por qué mis conflictos internos generan conflictos externos? Incluso hasta históricamente,
nosotros hemos visto que hay personas que han generado guerras, que son conflictos externos a todas luces, hasta por traumas y cosas emocionales que ellos tenían, ¿sí? Entonces, al final del día, los conflictos internos y externos van concatenados y van de la mano, ¿sí? Em, ¿Qué puede originar los conflictos internos? Bueno, pues traumas, contradicción entre valores, deseos y emociones propias, no entenderme y sobre todo no conocerme. Otra de las cosas que no hacemos demasiado como personas del mundo moderno es tener este silencio del autoconocimiento. Y también hay mucho temor a veces a autoconocerse. En una ocasión que estaba yo en un grupo haciendo una terapia de ni me acuerdo de qué cosa, pero lo que sí recuerdo es que una compañera, estábamos viendo la cuestión del autoconocimiento y una compañera dijo, oiga, le dijo al facilitador, y si no quiero ver dentro de mí porque me asusta lo que hay, porque qué tal si lo que hay adentro de mí está muy feo y no lo quiero ver, ¿no? Que es luego lo que Jung habla de enfrentar a la sombra, ¿no? Que bueno, no me voy a meter en ese tema porque es todo un tema y aquí nos estaríamos. Pero al final de cuentas, una situación del conflicto interno es un poco esto del análisis de la sombra, ¿no? De que todos tenemos nuestro yo y nuestra sombra. Y precisamente por eso reaccionamos, ¿sí? ¿Cuántas veces incluso vas en el tráfico y si tú vas tranquilo, calmado, que en ese momento nada te conflictúa, pues se te mete uno en la fila y no hay problema. Pero si uno trae así como que también sus rollos, basta y sobra hasta que quiera meterse, ya ni digamos que se te meta a la fila, sino que quiera meterse, para que tú te enojes muchísimo. Y que puedas tener hasta respuestas a esa situación muy violentas, pero al final de cuentas también es cómo reaccionas. Em, ¿Cómo las, co- es la gestión emocional ahí? exacto, sí. Y además, bueno, hay personas que son lo que se llaman alfabetas emocionales, ¿no? También, Ah, sí, no hay que conciencia tampoco. ni les interesa ni tienen conciencia, no sé. Yo cuando empecé a analizar esto de las emociones y empecé a analizar mis emociones y todo, hasta yo decía, ay, no sé, a lo mejor yo pienso que yo sería más feliz si no supiera todo esto de mí, porque a lo mejor la ignorancia es la felicidad, ¿no? Que luego decían, pero pues no, obviamente que no, ¿verdad? Y luego me cuestionaba, bueno, ¿y cómo hay personas que pueden vivir toda su vida sin cuestionarse nunca nada, ¿no? Para mí era como, ay, o sea, como que, ¿cómo? O sea, como que eso para mí no, como que es imposible, ¿no? Entonces, pero precisamente eso puede generar consecuencias negativas, porque al final de cuentas yo puedo ser una persona que tenga ansiedad, que tenga estrés, que tenga frustración y ni siquiera sé por qué estoy ansiosa, ni por qué estoy estresada, ni por qué estoy frustrada, ¿no? Y además, lo peor, que ni siquiera tenga yo el interés de enterarme por qué me está pasando eso, ¿no? Y nada más preferir adormecerme por medio de medicamentos, drogas, alcohol o cualquier otra cosa, ¿no? Que sea autodestructiva. Luego las consecuencias positivas, porque el conflicto interno, bien manejado, sí puede tener consecuencias positivas, pues es el autoconocimiento. Es esto de que, pues sí, me asusta saber que por qué tengo este conflicto interno, pero al final de cuentas, si lo afronto, pues puedo llegar precisamente al autoconocimiento, también a la madurez, a mi crecimiento personal, y eso va a repercutir directamente en mi toma de decisiones, perdón, sobre todo decisiones conscientes. Yo creo que las personas sí tenemos que tener mucho cuidado en no pensar en que las cosas nos pasan, sino pensar más bien en que nosotros hacemos que las cosas pasen, ¿sí? Aquí les dejo en el material que les voy a dejar el thriller de una película que se llama Ma Vie en Rose. Esta es una película bien bonita.
Y además, igual van a decir, ay, qué ñoña está, pero sí, sí está muy bonita. Donde un niño de 7 años dice que él cuando crezca va a ser mujer. Y es un planteamiento que se hizo por ahí del año 2000, es uno de los primeros planteamientos abiertamente a esta situación. Pero esta película a mí me gusta mucho porque esta película, independientemente del tema del trans que no nos ocupa, pero eh, aquí hay una relación, se ve muy bien la relación entre los conflictos internos y externos y cómo los conflictos internos repercuten en los conflictos externos que le pasan a esta familia, ¿no? Y cómo ellos por sus conflictos internos también construyen conflictos externos y también generan violencias. Entonces, bueno, ahí está el thriller, pero si la pueden ver y la consiguen, pues recomendadísima la película. Tenemos una actividad de plenaria, pero me parece que por cuestión de tiempo, porque nada más tengo hasta las 8, ¿verdad? Este, su clase nada más es de 6 a 8, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, precisamente la actividad de plenaria, nos la vamos a saltar. Y bueno, diferencia entre conflicto y un problema. Alexis hace rato, él diferenciaba muy bien, desconozco si tienes conocimiento sobre el conflicto y estos temas, pero súper bien diferenciaba el problema del conflicto. Es que el problema es lo que pasa, es objetivo, ¿sí? Pero el conflicto es si a mí me afecta. Por ejemplo, ¿por qué llegué 5 minutos tarde? Pues porque se había ido la luz. Ese es un problema. Pero yo puedo decidir si me conflictúo con ese problema o no. Al igual que el oso y el alce decidieron conflictuarse con el problema de pasar el puente. Entonces, el problema siempre es objetivo, pero es mi decisión que yo decir si me conflictúo con el problema o no, ¿sí? O sea, existe un problema. ¿Generas conflicto o no del problema? Una vez me chocó una señora. Ese es un problema. Pero la señora pensaba que nos íbamos a enfrascar en un conflicto, pero no, o sea, yo llegué y le dije, bueno, si tú estás bien y yo estoy bien, le hablamos a los seguros y vemos qué pasa con los fierros. Al final de cuentas, pues fue un laminazo y pues hay un seguro para eso, ¿no? Entonces, pero a lo mejor alguien choca y se baja súper agresivo y genera un conflicto. Incluso ha habido ocasiones, ¿no? De un choque en una vía pública, hay a veces hasta balazos, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, pues porque hay una escalada de violencia y hay una escala de conflicto. Eh, es decir, poca gestión emocional y falta una problemas gestión económicos. emocional propiamente. Pero es precisamente eso, o sea, los problemas siempre están, pero tú decides si esos problemas se te vuelven conflicto o son nada más Ah, problemas. Y y entonces, surge el niño interior. ¿perdón? Y ¿Cómo? surge también el niño interior. Pues sí, también, o sea, la verdad es que es un todo, ¿no? O sea, la verdad es que somos sociedades tremendamente enfermas que muchas veces pues no sabemos qué hacer, o sea, ni qué hacer, ¿no? Y también a veces tenemos esta cuestión de pues andar culpando al prójimo de todo lo que nos pasa, ¿no? Yo creo que todo el mundo conocemos personas de que todo le pasa, pero por culpa de todos, menos por lo que esa persona hace, ¿no? Entonces, Victimizándose mucho. y sí, no, bueno, o sea, yo tengo toda una situación respecto a la cuestión de las víctimas, precisamente porque manejo esto de los círculos restaurativos. Y la verdad es que eh,
La víctima es hasta algo muy peligroso si no se maneja adecuadamente. Incluso hasta uno mismo es bien peligroso hasta quedarse en víctima. Porque si yo me quedo en víctima, entonces a mí me pasan las cosas. Entonces yo suelto toda la responsabilidad. No soy responsable de nada porque a mí me pasan las cosas. Entonces, no, o sea, al final de cuentas también hay que aceptar cuál es la responsabilidad, porque nosotros no somos cosas, somos personas. Y transitar precisamente de víctima a sobreviviente. Y esto tiene que ver hasta muchísimo con el lenguaje, ¿eh? El otro día una persona que tampoco es de México, que también es extranjero, me estaba diciendo, es que yo fui víctima de la situación migratoria en México. Y yo dije, híjole, es que si se siente víctima, o sea, se me hizo muy fuerte que utilizara la palabra víctima, nomás porque tuvo ahí un problema administrativo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque era un problema administrativo, o sea, no era tampoco así como que, pues sí, o sea, en su momento, pues le negaron ahí una cuestión, pero pues no es nada que hasta se pueda arreglar y que tenga un arreglo, ¿no? O sea, pero el chiste de considerarse víctima ya es así como que, ay, espérame tantito, ¿no? O sea, vamos viendo, ¿no? De veras eres víctima o podemos transicionar a una supervivencia de lo que pasó. Y es bien difícil, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que sean cuestiones ni fáciles, ni que no tengamos que empatizar con las víctimas, pero también aguas con a quien le gusta quedarse ya como víctima, ¿no? Porque es también una postura cómoda, ¿no? Esto de quedarme como víctima, que es también esto de quedarme en el conflicto. A lo que me refiero de quedarte como víctima es básicamente es la persona que siempre dice que le pasan cosas por culpa de todos los demás y que él nunca tiene responsabilidad ni culpa en todo lo que pasa y que todo le pasa. Pues no. O sea, ahí falta más trabajo interno, más trabajo de las emociones y para poder salir adelante y tomar las riendas. Pues, ¿cómo que te pasan cosas? Pues no, o sea, no eres una marioneta. Tú puedes hacer que pasen las cosas. Y bueno, si te llega a pasar algo, bueno, ¿qué haces con eso que te pasó, no? O sea, ¿en qué parte te quedas? Es importante en cuanto al manejo del conflicto. Aquí les hice un resumen de un material que es el manejo del conflicto basado en la docena sucia de Thomas Gordon, donde, bueno, aquí tenemos conflicto contra problema, que nos está dando ahí la definición, pero hay otros dos conceptos que son agresión y daño y evitación y estrés. Aparte de la diferencia entre conflicto y problema, también está la agresión y daño. La agresión suele ser una conducta instintiva ante el conflicto, ¿sí? Y el daño es la consecuencia de la agresión. ¿Cuántas veces cuando una persona se siente acorralada en un conflicto, su reacción es agredir y dañar? Es decir, tú me vas a dañar, pues mira, tú me vas a dar un golpe, yo te doy dos. ¿Sí? Porque no me voy a dejar, porque me voy a defender por medio de esa agresión. Y no me importa si con esa defensa, porque yo siento que me estoy defendiendo de una forma legítima, pues causo más daño. Ahí es, de hecho, incluso históricamente una de las maneras de que viene la evolución del derecho penal. En un principio nos enseñan que históricamente, en un principio, el derecho penal era la vindicta privata, o sea, la venganza privada. Y aquí era, tú me matas un hijo, yo voy y te mato tres. Como me mataste tres, entonces yo no solamente te mato los tres que me mataste, sino que también te incendio el granero. Me mataste tres y me incendiaste el granero, entonces yo voy y te mato cinco y aparte te incendio la casa, ¿sí? Y entonces esto evoluciona al ojo por ojo, diente por diente, donde ya la ley penal dice no.
Si te mató un hijo, absolutamente tú tienes derecho a matarle un hijo. Y a lo mejor a nosotros ahorita nos parece una barbarie, pero en su momento esto fue una forma de mitigar las agresiones de la venganza privada. Claro, ya estamos muy lejos del ojo por ojo y diente por diente, porque ya el derecho penal ya es otra cosa, pero podemos entender que de alguna forma con la civilización el hombre, el ser humano, ha tenido que ir precisamente aprendiendo a gestionar que la agresión y el daño no son la respuesta a un conflicto, como tampoco lo es la evitación y el estrés, que era lo que decíamos en un principio. Estas personas de que por no tener problemas, o sea, evito enfrentarme al conflicto. Y es que pues sí, hay conflictos que pues les tenemos miedo y no queremos enfrentarlos. Y cada quien tiene sus conflictos y es muy legítimo tener esta intencionalidad de evitarlos, pero al final de cuentas también es muy importante darnos cuenta que no podemos evitarlos eternamente y que en algún momento los vamos a tener que afrontar y tenemos que salir adelante, ¿no? Porque al final hasta esta evitación me genera estrés y pues nosotros ya sabemos el estrés, todo lo que puede hacernos hasta a nivel físico y fisiológico y psicológico, ¿no? Y pues también en nuestra interacción social. Entonces, o sea, realmente estas serían como formas, no asertivas de hacer un manejo del manejo del conflicto, ¿sí? Y luego tenemos propiamente las consecuencias negativas del conflicto, que son, bueno, las consecuencias negativas es, por ejemplo, simplemente hasta un mal diagnóstico. ¿Las consecuencias negativas de qué? De un mal manejo del conflicto, ¿sí? También otra cosa es confundir el problema con el conflicto, generar daño físico, emocional, rupturas, violencia, consecuencias legales o sociales. La ansiedad, el aislamiento, enfermedades, comunicación rota, resentimiento, obediencia por miedo, rebeldía, dependencia emocional. No, señores, no estoy describiendo a la sociedad moderna, solamente estoy describiendo las consecuencias negativas del mal manejo del conflicto, aunque parezca que estoy haciendo un estudio antropológico, sociológico, ¿verdad? Aquí donde estoy describiendo cómo son muchas de las sociedades modernas. Pero al final de cuentas es esto, o sea, cuando yo les digo es que estamos en sociedades, sociedades enfermas, es eso, es que no sabemos gestionar las emociones y entonces gestionamos mal los conflictos y entonces tenemos todas estas consecuencias negativas, ¿sí? O sea, hasta daño físico, ¿no? Y luego además, no sé, las adicciones, que luego se dice, aunque suene trillado, pero es correcto esto de que ahora no solamente tienes el problema que tenías, sino aparte tienes el problema de la adicción. Entonces ya multiplicaste los problemas en vez de resolverlos, ¿no? Y es que sí se requiere ser un poco valiente y entrar al análisis del conflicto como tal para tener esta comprensión del conflicto, para elegir la estrategia, para establecer una buena comunicación, para resolver los problemas de una forma racional, no, así como que, no, pues es que yo, truene, llueva o nieve, voy a querer tal cosa y no me importa. Oye, pero pues, lo que estás pidiendo no es racional. Pues no me importa, si no me dan eso, yo sigo en el conflicto. Ay, Dios, o sea, pues no podemos llegar a acuerdos después de esto. También tenemos, por ejemplo, que si afrontamos el conflicto, esto reducirá la tensión y mejorará la salud mental. Y lo que decían hace rato, fortalece la resiliencia, ¿sí?
que luego dicen, es que es una palabra que se puso de moda. Bueno, qué padre que se puso de moda porque pues entonces así ya tenemos forma de llamarle a esta capacidad de ser como un ave fénix, ¿no? De estarnos reconstruyendo constantemente y ser bien conscientes que tenemos esta capacidad de reconstruirnos de una forma constante y de que, bueno, tú hiciste en el pasado lo que hiciste con las herramientas que tenías en el pasado, pero no quiere decir que en el presente tengas que, estoy usando el imperativo categórico, que tengas que seguir utilizando las herramientas que sí te funcionaron hace 10 años, pero eso fue hace 10 años. Entonces, ahora, ¿cómo has trabajado para tener nuevas herramientas? Y hay una evolución tremenda, o sea, de hace 20 años a la fecha. Por ejemplo, en mecanismos hay una evolución tremenda, en violencias también hay una evolución tremenda porque cada vez más tenemos formas de nombrar a distintos tipos de violencia. No es que haya más violencia, es que cada vez más tenemos más vocabulario y más forma de identificar violencias que a lo mejor antes no se consideraban violencias porque ni siquiera se visibilizaban, ¿no? Que era un poquito también lo que hablábamos al principio, ¿no? De tener esta capacidad de visibilizar. Por ejemplo, con los juegos, ¿no? Con el Lego Serious Play, por ejemplo, este, si no tienes visibilizado el problema, es bien difícil saber qué vas a atacar o qué vas a enfrentar, qué conflicto vas a enfrentar, porque pues ni siquiera lo tienes visibilizado. Y luego aparte viene la otra cuestión, que si no tienes la capacidad de verbalizarlo, en realidad la solución de los conflictos muchísimas veces comienza con la capacidad de poder verbalizar el conflicto. Entonces, sí es muy interesante hacer este análisis sobre los conflictos, sus consecuencias positivas y sus consecuencias negativas en cuanto al buen o mal manejo del conflicto. ¿Sale? Andamos, sí, ya estamos muy por encima ya para terminar a tiempo. Tenemos bueno, en primer lugar, antes de la actividad de cierre, no sé si hasta aquí tengan algún comentario, algo que quieran, que alguien quiera comentar o que quieran aportar sobre el manejo adecuado o inadecuado de los conflictos. Junto con este material que que estoy presentando, también les voy a dejar este pequeño, es un pasquín, es un librito muy chiquito que habla sobre el manejo del conflicto basándose en la docena sucia de Thomas Gordon. Pero se me hace muy, muy interesante ese libro porque además está lleno de ejemplos hasta de cómo lo puedes verbalizar en un manejo positivo y cómo lo puedes verbalizar o bueno, cómo no tendrías que verbalizarlo en un manejo negativo. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, todo bien. ¿Todo To- bien, Lupita? Gracias. Sí, sobre todo, por ejemplo, saber identificar en qué etapa del conflicto se encuentra, pues obviamente las personas, ¿no? Si hay un preconflicto, están en el conflicto como tal o posconflicto, ¿no? Porque todavía hay parejas que pues según ellos ya se reconciliaron y todo lo demás, y entonces resulta que luego cada vez que sucede algo empiezan, pero acuérdate que tú me hiciste esto, no me pienses hacer otra vez lo que me hiciste la vez pasada y no sé cuál. Entonces, como que mantienen el conflicto de una u otra manera latente, aun cuando según ellos verbalmente han perdonado, han disculpado la situación. Entonces, sí, Sí, sí claro. necesitamos como que tener mucha escucha activa, ¿no? Claro. Durante la sesión de atención las personas y la presencia plena, obviamente también, para poder identificar, detectar, leer, obviamente, el lenguaje corporal,
el lenguaje pues que es no verbal o verbal, para poder realmente ir identificando esas cosas. ¿En qué etapa del conflicto se encuentran las personas, ciudadanos que vienen a tratar de resolver la situación? De hecho, el taller sobre el mapeo del conflicto es un taller aparte, precisamente porque existe esta cuestión del mapeo del conflicto. Pero eso es como una actividad aparte, no es el objetivo de este curso, pero efectivamente, como dice Carlos, es importante saber identificar en qué momento y en qué punto del conflicto estemos. Precisamente por eso es necesario hacer un mapeo del conflicto, ¿sí? Eso es sobre todo cuando ya se tiene una especialización más profunda en la facilitación o en la mediación o en la conciliación. Eh, en el caso de ustedes que están tomando este taller como gestores de paz, desconozco si van a llevar el taller del mapeo del conflicto, pero a mí me parece que eso es como una especialización más fuerte, que ahorita como gestores de paz, solamente a lo mejor dejarlo como que existe, como que es útil el mapeo del conflicto para saber en dónde estamos parados, pero que eso sí requeriría como una especialización más a fondo. ¿Sale? No sé si alguien más tenga otro comentario. Sí, Elvia. Ay, ¿No? no, perdón, es que no me di cuenta que estaba, no silencié el micrófono, como se me acabó la pila. No te preocupes. Bueno, entonces si no hay más, me gustaría que realicemos nuestra actividad de cierre para, pues, en atención y en respeto a sus tiempos, acabar a las 8 o lo más pegado a las 8 de la noche que se pueda. Entonces, me gustaría que ustedes como participantes, en no más de 5 palabras, nos compartieran a todas y a todos qué se llevan de estas, bueno, ahí le puse 2 sesiones, perdón, de esta sesión. ¿Quién quiere empezar? ¿Elvia? Sí, tú tienes cara que quieres empezar, Elvia, no te creas. Yo me llevo conocimiento, me llevo algo nuevo y me llevo ganas de seguir aprendiendo. Creo que me pasé de palabra. No te preocupes, está bien. Muchísimas gracias, Elvia. Yo, doctora, Adelante, Juan Antonio. Juan Antonio, sí. Sí, bueno, me llevo un gran aprendizaje, me llevo un gran compromiso. 2, me llevo un gran conocimiento y me llevo las ganas de seguir preparándome. Gracias, Juan Antonio. Gracias a usted, doctora. Muy interesante su ponencia. Gracias. ¿Quién más? Alexis, tú tienes cara de que quieres participar. Sí, maestra, apenas le iba a prender el micrófono. Pues me llevo varias ideas, ¿no? Como decían, evasión, daño, problema, conflicto y finalmente oportunidad de cambio. Muchísimas gracias, Alexis. Yo, maestra. Sandra, dime. Bueno, primero, pues felicidades, maestra, me encantó su clase. Pues me llevo mucho más claridad sobre el conflicto, sobre la importancia de como gestores de paz. Yo también soy docente de nivel preparatoria, que los alumnos vean el conflicto así como tal cual una oportunidad de aprender, una oportunidad de saberse relacionar de mejor forma, de saber que los conflictos no se deben de evitar y un gran reto.
para seguir aprendiendo, eso me llevo. Muchas gracias, Sandra. ¿Alguien más? Yo, maestra. Adelante. Bueno, pues en primera sí la inquietud por indagar un poquito más acerca del tema sobre el círculo restaurativo que usted mencionaba y el cambio de perspectiva de que teníamos, o bueno, se consideraba el conflicto como algo, pues de chin, este es un conflicto, este es un problema, este es un caos, este es algo malo, cambiarlo a algo positivo, igual, a una oportunidad de mejora. Es similar a una crisis, ¿no? Cuando tenemos una crisis, lo vemos como que pues es algo de destrucción, de quiebra, de irnos para abajo. Y es todo lo contrario, una crisis es una oportunidad de mejoría. Muchas gracias, Lupita. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Yo, maestra. Adelante. Yo me llevo las ganas de más conocimiento, de seguir aprendiendo, de investigar, para poder adquirir más herramientas y ponerlas en práctica. Aunque yo soy jubilada, no estoy ejerciendo, pero me gusta tener el conocimiento de eso. Yo sé que en algún momento se puede requerir y no solo con personas con las que tengamos conflictos, sino poder apoyar a personas que los tengan, aunque sean nuestros vecinos. Sí, es muy importante esto. Gracias, Lidia. Rocío nos comparte en el chat, bueno, agradece la ponencia y que se lleva mucho aprendizaje para manejar adecuadamente sus emociones. Gracias, Rocío. Bueno, no sé si alguien más quiera participar, ¿no? Bueno, pues entonces nada más me queda Yo agradecerles. únicamente, perdón, yo Sí, únicamente darle sí, no, las gracias por su ponencia, por su tiempo y por compartirnos su conocimiento. al contrario, un placer, Elvia. Los invito obviamente a que se sigan preparando para que sean agentes constructores de paz, porque ahora sí que como reina de certamen de belleza, ¿verdad? ¿Qué queremos? La paz mundial. Y pues nada más también me resta agradecerles. Quedo a sus órdenes. En el chat nos está también hablando Lidia. Ah, muchas gracias. Gracias, Lidia. Gracias por tus comentarios. Y pues a mí no me queda más que agradecerles la paciencia. Me llevo mucho agradecimiento, estoy muy contenta por los conocimientos compartidos, por la generosidad que tuvieron de compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos, porque al final de cuentas, pues todos aportamos y todos abonamos para que el conocimiento sea y para que el conocimiento se vaya haciendo cada vez más, más grande y sobre todo que hayamos más personas pues aliadas en este caminar de hacer que la solución de los conflictos sea por medio del diálogo, del razonamiento y de la construcción de paz. Entonces, pues de mi parte es todo. Permítanme tantito porque quiero dejar de compartir. Ya, estamos ahí. Este, de mi parte sería todo. No sé si está Frank. Frank, ¿estás ahí? No sé, ¿verdad? Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces, pues si ya no hay ningún otro comentario, si nadie quiere hacer ningún otro comentario, pues les doy las buenas noches, les agradezco infinitamente su participación, a Carlos, a él y a todos los que estuvieron participando muy activamente y pues hasta aquí le dejaríamos, voy a dejar de grabar. ¿Sí puedo yo dejar de grabar? Sí, aquí está. Muchas gracias, doctora.
No, al contrario, Carlos. Muchas gracias por tus aportaciones y en realidad por las aportaciones de todos. Creo que fue algo muy importante. Entonces, dejo de Gracias, grabar. buenas noches. Buenas noches.